Diana, no es la forma más, la única forma de hipertiroidismo primario, es la más común sin duda. Pero hay otras formas. Recuerden que el bocio difuso tóxico, cuando ustedes escuchan la palabra tóxico, se refiere a una glándula tiroidea que produce mucha hormona tiroidea, o sea, hipertiroidismo. ¿Ya? Entonces, el Graves es un bocio difuso tóxico igual que el hipertiroidismo secundario, es decir, toda la glándula crece, por eso es bocio difuso, y toda la glándula produce más hormona tiroidea, bocio difuso tóxico. Pero no es la única forma de hipertiroidismo, hay muchas otras, como ustedes ya lo saben. Está, por ejemplo, el adenoma tóxico, que es un pequeño grupo de células tiroideas, las que producen más hormona tiroidea, el adenoma tóxico. Está el bocio multinodular tóxico, son diferentes nódulos tiroideos que producen más hormona tiroidea, y estos dos en conjunto les llaman enfermedad de Plummer. Aunque algunos autores, he visto en algunos libros, que más se refieren a la enfermedad de Plummer cuando uno se refiere al adenoma tóxico, que es poco frecuente comparado con el bocio difuso tóxico de la enfermedad de Graves, ¿ya? Este es un adenoma tóxico, atentos a lo que les voy a explicar. En el adenoma tóxico ocurre una mutación en una célula, una. Esa única célula muta, ¿qué cosa? Muta su receptor de TSH. Entonces el receptor de TSH se autoestimula solo, se activa solo. Eso hace que esa única célula bote más hormona tiroidea. Obviamente es una sola célula, así que no hay ningún inconveniente, no va a haber clínica. Pero la activación del receptor de TSH va a hacer que esa célula no solo produzca más hormona tiroidea, sino que empiece a, este, ¿cómo les puedo contar? Empieza a crecer esa propia célula y se empieza a multiplicar, a multiplicar. Y antes era una célula, después son dos, después son cuatro, después son ocho, después son 16, y luego va sumiendo hasta que sean algunos miles, luego algunos millones, y tengo el adenoma. ¿Qué características tienen todas las células del adenoma que han venido de una sola célula? ¿Recuerdan esa célula que tenía el receptor de TSH mutado y por lo tanto se activaba? Ya, esa es la característica. Todas esas células tienen un receptor de TSH mutado que se activa solo, incluso, incluso ante reducciones de TSH. Incluso ante reducciones de TSH. Un momento, muchachos. Un momentito. Ah, un momento, perdón, muchachos. Mientras las células del adenoma están produciendo más hormona tiroidea en ausencia de TSH, las otras células tiroideas, que sí tienen su receptor de TSH normal, responden ante la caída de la TSH. ¿Y cómo responden? Si baja TSH, se hipotrofian. Y eso es lo que se ve acá, ¿no? Aquí no tanto, más se ve acá. Un nódulo, y además totalmente hipocaptador, hipotrófico. Así se ve el adenoma. Entonces, en el adenoma tóxico lo que tú vas a ver es palpar el nódulo y el resto de la glándula tiroidea que es normal lo van a encontrar hipotrófica. Entonces no se palpa, eso hace más fácilmente palpable el adenoma tóxico. ¿Se entendió? El bocio multinodular se parece clínicamente al bocio difuso. Ven a esta paciente con el bocio, una glándula tiroidea grande, difusa. Le haces la ecografía, o mejor, le haces la gamografía y encuentras esto. Diferentes nódulos, y se da cuenta que los diferentes nódulos tienen diferentes capacidades de captación. Y yo les contaba que cuando una célula tiroidea o un nódulo tiroideo capta más yodo, quiere decir que está produciendo más hormona tiroidea. Este es un bocio multinodular tóxico. ¿Por qué tóxico? Porque está produciendo mucha hormona tiroidea al punto que va a generar hipertiroidismo. Acá es clarito, ¿no? Hipercaptador, hipercaptador, hipercaptador. Mientras que el resto de las células tiroideas, que se encuentran normales con su receptor de TSH normal, mira cómo está acá hipocaptador, 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 hipocaptador. Así se ve en la gamografía un bocio multinodular tóxico. ¿Y cómo se ve, por ejemplo, un bocio difuso tóxico? Toda la glándula bien pintada, toda. Grande y bien pintada. Recuerden que para hacer gamografías tiroideas, puedo usar yodo 123
Puede usar tecnesio 99, que son radioisótopos que se administran por vía endovenosa, o puede usar yodo 131, que es el yodo radioactivo de los pobres, y que cuesta barato, el Perú lo puede producir, y nos sirve para diagnóstico también. El tecnesio 99 y el yodo 123 solamente nos sirven para diagnóstico, mientras el yodo 131 nos sirve tanto para diagnóstico como para tratamiento. ¿Se entendió la diferencia de bosio multinodal tóxico y adenoma tóxico, no es verdad? ¿Entendió? Gracias, chicos. Qué maravilla. Sí, doctor. Entonces, hecho el diagnóstico de Graves, sabiendo que estoy ante un... Ah, me olvidé otro detalle. Imagínense que viene un paciente con clínica de tirotoxicosis. O sea, con taquicardia, temblor distal, piel fina, sudorosa. El paciente hipertiroideo es un poquito más pigmentada la piel, ¿ya? Y te dice, estoy mal, doctor, hace 6 meses. Ah, con eso tú dices, y es un bozo difuso, tú dices ahí con la tranquilidad y la certeza que te da la epidemiología, este es un Graves, porque es la forma más común. Pero ¿qué tal si te dice que tiene menos de 2 meses? Podría ser, ante un boce difuso, podría ser una tiroiditis subaguda. Y en la tiroiditis subaguda, la tirotoxicosis se debe a liberación de hormona tiroidea y no a producción de hormona tiroidea. Tiene, por lo tanto, un tratamiento diferente. Puede ser un Graves, también puede ser un Graves. En otras palabras, si es un hipertiroidismo con bocio difuso tóxico que dura más de 6 meses, es un Graves hasta no demostrar lo contrario. Si el hipertiroidismo dura más de 6 meses, perdón, si la tirotoxicosis dura más de 6 meses, es un hipertiroidismo, aunque hasta no demostrar lo contrario. Pero, si tú tienes un paciente con tirotoxicosis menos de 4 meses o menos de 2, ¿puede ser un Graves? Claro que sí, pero también puede ser una tiroiditis subaguda. Entonces, la gama diagnóstica, las posibilidades diagnósticas aumentan mientras más temprano sea el diagnóstico del hipertiroidismo o de la tirotoxicosis. Una vez que tenemos el diagnóstico, vamos a empezar el tratamiento y a esto quiere llegar en la clase de hoy. Este es el tratamiento del paciente con hipertiroidismo. Hasta acá, chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta? Es importante entiendan entonces la diferencia entre tirotoxicosis con hiper y tirotoxicosis sin hipertiroidismo. Tienen terapias diferentes. ¿Alguna pregunta? Doctor, no Bueno, hay preguntas, puede ser. ya. Un segundo, muchachos. Hay medidas generales y medidas específicas. Recuerden que es un cuadro catabólico. Por lo tanto, para que haya menos catabolismo, medidas generales, evitar el calor, evitar el ejercicio físico, que vas a seguir bajando de peso, reposo en cama y que comas de todo. Yo veo en Doctor Google terapias para hipertiroidismo, no me coman yodo. Eso no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Ya, o sea, el paciente hipertiroideo puede comer lo que quiera. Lo que se le recomienda casi siempre es evitar fumar. Ya, pero lo demás está, bueno, la cigarrillo no es alimento. Lo demás está totalmente permitido. Vamos a terapias específicas. Son 4 tratamientos específicos. Los antitiroideos, de lo cual vamos a hablar un poquito ahora el día de hoy. Otros fármacos que ayudan a los antitiroideos. El yodo radioactivo, que es mucho más simple de lo que su nombre parece indicar. Y la cirugía, que es lo que menos se utiliza actualmente para el tratamiento del hipertiroidismo. Es lo que menos se utiliza. ¿Cuál es la terapia entonces en paciente con hipertiroidismo? Ojo, es la terapia que le muestras para paciente con hipertiroidismo, no para tirotoxicosis. Con hipertiroidismo. Antitiroideos. Y los antitiroideos se llaman las tionamidas, las metilmercaptoimidazol, o imidazol si quieren. El más común, el tiamazol, y el segundo su primo, el propiltiroidil. Estas son las tionamidas, que son fármacos que
Se dan para tratamiento del hipertiroidismo. ¿Qué cosas hacen estos fármacos? Inhiben la peroxidasa tiroidea. Y como inhiben la peroxidasa tiroidea, ustedes saben que todos los pasos de la síntesis de hormona tiroidea son pasos que se encuentran acoplados. Si yo inhibo la peroxidasa tiroidea, inhibo al resto de enzimas encargadas de la síntesis de hormona tiroidea. Inhibo a todas. Inhibo a todas, ¿ya? El propiltirosilo, sin embargo, también puede inhibir, aparte de reducir la producción tiroidea de hormonas tiroideas, también puede reducir o inhibir la conversión periférica de T4 a T3. Punto adicional, ¿no es verdad? Un momento, muchachos. El tirosilo es un medicamento más eficaz porque no solamente me bloquea la síntesis de hormona tiroidea, sino también me genera una inhibición de la conversión periférica de T4 a T3. Recuerden ustedes que la T3 es la hormona activa y la T4 es la prohormona. Entonces, si me quedo con más prohormona y con menos hormona activa, hay un efecto adicional ahí del propiltirosilo para lograr el control de un paciente con hipertiroidismo. Lamentablemente, el propiltirosilo no sé por qué no hay en el Perú. Hay en Bolivia, en Ecuador, hay ya, no sé dónde, en Cuba, hay en Nicaragua, en Venezuela, en Bolivia, esos países que muchos idiotas ven por encima del hombro, como si Perú fuera un mejor país, ya, esos países también tienen papito de Perú no tiene. No sé por qué, no sé por qué. Estos dos medicamentos también producen lo que se conoce como inmunomodulación, es decir, en algunos pacientes que reciben estos fármacos, los títulos de anticuerpos pueden reducirse. O sea, puedo reducir la respuesta inmune, el ataque antitiroideo de estos anticuerpos. Eso puede generar estos medicamentos. Luego de un uso relativamente prolongado, 2 meses, 3 meses por lo menos. ¿Para qué usamos el propiltirosilo? ¿Para qué usamos el tiamazol? Hay un objetivo claro, lograr que el paciente se encuentre eutiroideo. Es el principal objetivo, lograr la remisión del cuadro. En ciertos pacientes en los cuales de repente ya se encuentra indicado usar yodo radioactivo, utilizar los antitiroides, por ejemplo, un paciente que ya tiene hepatopatía tirotóxica, un paciente que tiene cardiopatía tirotóxica, es un paciente que con el yodo radioactivo le va a ir mal. Ahora más tarde van a ver por qué le va a ir mal. Entonces, para prepararlo para el yodo, le damos antitiroideos para normalizar la función tiroidea y luego con esta función normal podemos llevar al paciente a usar yodo radioactivo o a usar cirugía. ¿Mm? Hay que preparar al paciente, pero el principal objetivo es lograr la remisión del cuadro, por supuesto. Y es el tratamiento de elección en... Ya veo ya. Voy a hacer un pequeño cambio, chicos, perdónenme. Siempre digo lo mismo, pero nunca hago el cambio. Es que voy a hacer el cambio en este momento. Porque esto está mal. Es de primera elección en mujeres embarazadas y en pacientes que tienen oftalmopatía severa. En ellos es de primera elección. En ellos. Antes, como acaban de ver, se consideraba como terapia de elección en niños. En niños. En niños no se debe dar yodo radioactivo. Ahora se sabe que los niños sí pueden usar yodo radioactivo. Entonces, los antitiroideos son la terapia de elección, de primera elección en mujeres embarazadas y en pacientes que tienen oftalmopatía severa. No el yodo radioactivo. En el resto de pacientes, de primera elección es el yodo o las tionamidas en ese orden. ¿Y por qué no usamos mucho yodo? Ahora les voy a contar por qué. Entonces, vamos a hablar del metimazol. Ojo, no es metamizol, es metimazol, también llamado tiamazol, nombre comercial tapazol o tirosol. Nos contentamos con que sepan que es tiamazol. Tiene ventajas. Una sola toma al día. A veces la repartimos en dos, pero habitualmente responde a una sola toma al día. La dosis de inicio es más o menos 10 a 20 miligramos día. Es más potente que el propiltiracilo, pero es una potencia que se puede ver reducida con la dosis. Es decir, 20 miligramos de metimazol corresponden a 200 miligramos de propiltiracilo. 10 miligramos de metamizol corresponden a 100 miligramos de propiltiracilo. Entonces, la equivalencia en potencia es 1 a 10. 1 a 10, como están viendo ahí. Ya, atentos con lo que viene esto.
esta parte es importante. Cuando tú das el antitiroideo, cuando tú das el metimazol, van a caer la concentración de hormona tiroidea. Eso es lo que queremos. Recuerden que antes del tratamiento el paciente está muchos meses seguramente con T4 alta, con TSH baja. Mucho tiempo. Entonces, cuando tú al paciente le vas a dar antitiroideos, lo primero que va a caer son las hormonas periféricas, especialmente T3. Es la primera que va a caer después de algunas semanas de tratamiento. Es la primera que cae. ¿Por qué es la primera en caer? Porque es la que tiene vida media más corta, ¿recuerdan? La segunda en caer es la T4. La segunda en normalizarse, si quieren, es T4. Entonces, cuando yo veo a un paciente al cual le inicio antitiroideos y en ese inicio de terapia voy a ver si está respondiendo al tratamiento, en el laboratorio no me sirve T4, no me sirve TSH, me sirve T3 total. ¿Y por qué no me sirve T4? Porque T4 por su vida media prolongada demora en bajar, entonces no me da una información más inmediata, en 2, 3 semanas, 4 semanas, no me da esa información. El caso de TSH es particularmente especial porque TSH tiene una vida media muy corta, pero no me sirve. ¿Por qué no me sirve TSH y la T3 sí me sirve? Porque cuando la hipófisis se encuentra inhibida en forma crónica por el aumento de hormona tiroidea en sangre, cuando tú normalizas la cantidad de hormona tiroidea en sangre, la TSH no se eleva inmediatamente, demora en elevarse. Es que la hipófisis se encontraba, o los tirotropos se encontraban bloqueados, inhibidos por el aumento crónico de T3, T4. Recuerden ustedes que T3, T4 son los inhibidores de la TSH. Y si los inhibidores se encuentran elevados en sangre por mucho tiempo, cuando estos bajan su concentración, la TSH permanece baja por mucho más tiempo. Entonces, según un paciente que recibe antitiroideos, para saber bioquímicamente cómo va, no le vas a pedir TSH, es un error. No le vas a pedir T4 libre, es otro error. Le vas a pedir T3 total. ¿Y por qué no libres? Que la libre es muy inestable. Pídele T3 total. Yo les dije a ustedes, no me pidan pidan solamente TSH, pidan solamente T4 libre. No pidan T3. Esta es la excepción que confirma la regla. Solamente voy a pedir T3 cuando un paciente hipertiroideo ha empezado el tratamiento y lo voy a controlar en su primer, segundo, tercer control. Porque es la que más rápido cae. Cuando veo que cae T3, en el siguiente control de repente al paciente le voy a pedir T4, que es la que tarda en caer, pero la siguiente en normalizarse. Y después de mucho tiempo, habitualmente 6 meses después, recién pido TSH. Y va a empezar seguramente la TSH a normalizarse. Un error común que yo veo es por ejemplo, esto visto en endocrinólogos incluso. Está el paciente con TSH 0.0001, T4 libre en 7, tremendamente alta. Y está así el paciente 2 años. Le empiezo tratamiento con tiamazol. Llega el paciente a la consulta. Quiero ver qué tan bien estoy. Perfecto, TSH. Hoy esa TSH va a seguir estando baja. Es un error pedirle TSH. Y como sale TSH baja, ¿qué interpretas? Ah, sigue el hipertiroidismo. Te aumentaré la dosis. Segundo error. Se pide T3. Después de 2, 3 meses pides T4. Y después de un tiempo, 6 meses, que se ha normalizado T3, T4, recién pides TSH. Recién pides TSH. La terapia con metimazol es prolongada. Y a ver, el laboratorio nos ayuda, pero ¿quién también nos ayuda para saber si el paciente requiere más o menos dosis o para saber si el paciente está respondiendo al tratamiento? La clínica. ¿Qué dato clínico? El paciente se va a sentir mejor, con mejor fuerza, todo eso. Pero en la clínica hay un dato objetivo que yo siempre les recomiendo a todos ustedes cuando van a ver un paciente hipertiroideo que recibe tratamiento. Hay un dato objetivo, porque a veces el paciente toma la pastilla y te dice, sí, sí me siento bien, estoy cañón, te dice. Pero hay un dato objetivo que tú ves y tú dices, no, este paciente está respondiendo. Es un paciente que llega a la consulta con reducción de peso y le tomas el peso, está en 50 kilos. Lo citas un mes y medio después y el paciente de 50 subió a 54. Eso es un dato objetivo. ¿Qué hipertiroideo sube de peso? Cuando un paciente hipertiroideo está subiendo de peso, ¿qué te está indicando? Que ese paciente está respondiendo al tratamiento, que habitualmente va a ser prolongado.
Si tú le das al paciente mucha cantidad de TC de metimazol o de propiltiuracilo, puede ocurrir esto, que el paciente se vaya al hipotiroidismo. Y si se va al hipotiroidismo, después de un tiempo X, el paciente puede tener T3, T4 baja, con TSH que puede subir, especialmente si el hipotiroidismo lo has generado después de un buen tiempo de tratamiento. Y si aumenta la TSH, va a aumentar el bocio. Entonces, en ese tipo de casos, lo que a veces se recomienda es terapia combinada. Me explico. Si tú tienes un paciente que está hipertiroideo, le das metimazol y vas a lograr que el paciente más bien de hiper pasa a hipotiroidismo, hay una alternativa, ¿no es verdad? Obvio, que es reducir la dosis del metimazol. Otra alternativa interesante, sin embargo, es mantener la dosis de metimazol, así parezca alta, y le aumentas levotirosina. Y alguien te va a decir, ¿cómo le vas a dar antitiroidea junto con levotirosina? Uy, no sabes, que no sé qué. Así te habla el ignorante. Yo con el metimazol mantengo bloqueada la glándula tiroidea, bloqueada, bloqueada. Y le doy levotirosina para sacarlo al paciente del hipotiroidismo. Pero ¿por qué no mejor le bajo solamente la dosis? Si le bajas la dosis del antitiroideo, que se normalice la función tiroidea va a ser más complicado porque demora más tiempo. En cambio, si el paciente tú ya lo tienes hipotiroideo con el metimazol, dale levotirosina y lo sacas del hipotiroidismo usando metimazol para bloquear la glándula tiroidea. Esto es lo que particularmente yo uso. ¿Puedes tú reducir la dosis? También vas a demorar más en normalizar la función tiroidea. Pero puedes hacerlo. Ventajas de esta terapia combinada. Ojo, la terapia combinada se utiliza cuando el paciente por el antitiroideo te hace hipotiroidismo. Ventaja que hay menores controles de laboratorio y es más fácil conseguir que el paciente se vuelva eutiroideo, aumentándole levotirosina, que está reduciéndole la concentración o la dosis de los antitiroideos. Vea, por ejemplo, este paciente, un caso clínico. 120 de frecuencia cardíaca, peso 50, TSH alta, TSH baja, con T4 libre alta. El paciente tiene bocio difuso y le estás dándole metimazol o tiamazol 20 miligramos día. Llega el paciente 2 meses después, mira, te aumentó el peso de 50 a 54. Entonces, al paciente, ¿qué le vas a pedir? En 2 meses, la T3 total seguramente está reduciéndose. Y este es lo primero que vas a pedir porque es lo primero que se normaliza. Tú ves T3 total con aumento de peso, ese paciente está yendo por buen camino. Una segunda alternativa, tiempo después, es que pidas T4 libre, la cual se va a normalizar 1 mes, 2 meses después de que la T3 se normaliza. Y cuando las dos están normales, pasa un tiempo, 6 meses, y recién la TSH empieza a subir. Lo que les contaba hace poco. Es posible, por lo tanto, que te encuentres en un paciente que está recibiendo antitiroideos. Tú le das, por ejemplo, metimazol, 20 miligramos. Bueno, he visto que empezaban con 30 miligramos. Viene al paciente al siguiente control, escuchen bien esto, y me viene, por ejemplo, de peso de 60 kilos, me ha pasado a 65. Hoy está subiendo de peso, ¿qué va a estar respondiendo? Y encuentro T3 total por debajo de lo normal. O sea, como si tuviera hipotiroidismo. Y tú revisas al paciente y de repente empieza a tener clínica de hipotiroidismo. Empieza a hacerle daño el frío, dice que no tiene mucho apetito, sin embargo está subiendo de peso, ese tipo de síntomas del hipotiroidismo. A este paciente, después de 2 meses de terapia con una gran dosis de metimazol, tú encuentras T3 total, hipotiroidismo, ajá, le buscas TSH. ¿Cómo crees que va a estar la TSH 2 meses después? Baja. ¿Hipotiroidismo con TSH baja? ¿Y es un paciente con hipotiroidismo primario? Pues sí. Lo que sucede es que la TSH, recuerden esto, demora en subir. Les estoy contando más de una vez eso, demora en subir. Entonces, no hay que tomar en cuenta TSH en las primeras etapas del tratamiento de un paciente que tiene hipertiroidismo. Ya. Efectos adversos de los antitiroideos. Hay muchos, estos son los más comunes: rash, prurito, artralgias, fiebre, dolores musculares, trastorno de disgusto, artritis. Todos estos efectos colaterales que son leves desaparecen con la suspensión de la medicación y no aparecen, a menos es lo habitual, no aparecen cuando reinicias el fármaco.
Una cosa sencilla es esto, no hay problema. Pero lo que más nos preocupa de los efectos adversos son los efectos adversos mayores, no los menores, no los mayores. Y acaban de entender ustedes algunas cositas que yo les voy a contar. El efecto colateral mayor, más frecuente y el más peligroso, es la agranulocitosis. O sea, caída en el recuento de glóbulos blancos. Cuando digo granulocitosis, cuando los granulocitos se encuentran por debajo de 50 neutrófilos por mililitro. Por debajo de 50, por microlitro, perdón. Por debajo de 50. Digo, eso es granulocitosis, o sea, no hay granulocitos. Digo, granulocitopenia cuando los granulocitos, los neutrófilos, se encuentran por debajo de 1000, perdón, de 500. Por debajo de 50, hay granulocitosis. Por debajo de 500, granulocitopenia. Peligroso, peligrosísimo, pues. No se sabe a quién le va a pasar, pero el perfil del paciente que hace granulocitosis o granulocitopenia por metimazol o por piltiracilo es ¿no? Es una paciente habitualmente joven, igual que una hipertiroidea, pero habitualmente se ve en los primeros meses de terapia, aunque se puede ver en cualquier momento de la evolución del paciente con hipertiroidismo. No da factores de riesgo. No se sabe quién va a hacer granulocitosis o granulocitopenia. No es una complicación dosis dependiente. Por lo tanto, si no es dosis dependiente y no hay factores de riesgo, ¿cómo así quién va a ser la complicación? Por ejemplo, les cuento. Había una vez, hace muchos años, yo recuerdo, ¿cuántos será? Hace unos 15 años más o menos, ¿ah? Llegó una chica al hospital, llegó una chica, perdón, a la consulta aquí en el hospital, con hipertiroidismo, y le di su tiamazol de 20, y se fue a la casa. Y luego la chica me llama, yo estaba en Lima, recuerdo, me llama del hospital. Doctor, me han hospitalizado, que no sé qué. Y los internos se comunican conmigo y me mandan un mensaje y me dicen que sus granulocitos, doctor, lo que más nos llama la atención, están en 10, tenía 10 granulocitos la chica. 10 granulocitos, y empezó a hacer fiebre. Un momento, muchachos, discúlpeme. La chica, con 10 granulocitos, empezó a hacer fiebre con 10 granulocitos, o sea, no tenía casi nada, nada. La chica después se murió por shock séptico, porque hizo un absceso perianal y se murió. Una chica de vuestra edad. ¿Es una complicación peligrosa? ¿Potencialmente mortal? Sí. ¿A alguien le puede pasar? No se sabe. La frecuencia es pequeña, pero no se sabe quién le puede hacer. Entonces, esto que les voy a mencionar no figura en el libro, pero yo se las recomiendo. Como no hay factores de riesgo, ¿qué cosa yo hago al paciente? Aparte de pedirle su TSH, su T4 libre para hacer diagnóstico del hipertiroidismo, yo le pido un hemograma basal para saber con cuántos granulocitos vamos a empezar el tratamiento. Y en cada control que le pido de T3 total, o después le pediré T4 y T3, después le pediré seguramente TSH, T4, en cada control le pido un hemograma más. Le pido un hemograma más. Y le pido, esto es para poder, esto ya de rutina, y le pido un hemograma de urgencia. Cuando los granulocitos caen, las infecciones van a ser más frecuentes. ¿Y cuáles son las infecciones más frecuentes en cualquier persona? Las de garganta. Por eso ya a los pacientes yo les digo así, les doy una orden de hemograma para cualquier día y le digo, este hemograma es urgente. Así, mañana mismo, no, no, no. Este hemograma es urgente y te lo vas a hacer si a partir de ahora que vas a tomar la pastilla, te da fiebre o dolor de garganta, que es la forma habitualmente en la que se manifiesta un problema de garganta, que es la infección más común. Te da fiebre o dolor de garganta urgente, te haces este hemograma y urgente me buscas. Así le pido yo. He encontrado muchos pacientes que en el hemograma de urgencia que les he pedido, bien, doctor, tengo fiebre, me he hecho el hemograma como usted me ha dicho y me tengo un recuento de leucocitos que se encuentran bajos, a 700, 500, a suspender la medicación. Si aparece la granulocitosis, se suspende la medicación. Es más, vean lo que dice acá. Si el hemograma me trae menos de 1000 neutrófilos, recuerden que con 500 digo granulocitopenia, pero 1000, no, ya se está acercando, 1000 se está acercando a la cifra de granulocitopenia. Si tienes menos de 1000, le suspendes la medicación. Eso vieron vuestros compañeros esta mañana. Una señora que le habíamos dado yodo radiactivo,
que se iba a ir al hospital Loaiza, pero en el Loaiza no tienen yodo y se ha ido se va a ir al hospital de neoplásicas. Yo le suspendí los antitiroides en un inicio y se fue el yodo reactivo porque me hizo granulocitopenia. Y ahora le pido un nuevo control y me sale el neutrófilo. ¿Cuánto me salió? Creo que 1200, ¿sabes? Muy cerca de 1000. No, muy cerca de 1000, no juego con ella y la mando de frente al yodo radioactivo. Ese es el gran problema de los antitiroideos. La granulocitosis es frecuente con agentes antineoplásicos. Por lo tanto, los antineoplásicos, o mejor dicho, los antitiroideos son los fármacos después de los antineoplásicos que con más frecuencia nos genera agranulocitosis y obliga a la suspensión de la medicación. Y recuerden que es un efecto de clase, es decir, ocurre tanto con metimazol como con propiltiuracilo. Si usando metamizol te da granulocitosis, tampoco puedes usar propiltiuracilo. No se puede usar. Se suspende toda la medicación y hay que buscar otras alternativas. Claro, ¿se entendió? Segunda complicación de los antitiroideos es la hepatotoxicidad. Hepatotoxicidad que es rara, es más mortal que la granulocitosis, obliga a suspender el tratamiento, pero a diferencia de la granulocitosis, la hepatotoxicidad es más frecuente con propiltiuracilo. Y más frecuente con propiltiuracilo. Entonces, otra forma de monitorizar, este es mucho más raro que la granulocitosis, otra forma de monitorizar que el paciente no te está haciendo una hepatotoxicidad por antitiroideos, es pedirle junto con el TSH y T4 libre, pides transaminasas para ver cómo están, para ver luego con el tratamiento cómo van cambiando la concentración de transaminasas. Pero esto es raro. Y lo más importante, puede haber hepatotoxicidad no solo por el antitiroideo, puede haber hepatotoxicidad por el exceso crónico de hormonas tiroideas y aparece una complicación que yo les contaba a ustedes que se llama hepatopatía tirotóxica. Y tú puedes tener aumento de transaminasas con ictericia incluso por el hipertiroidismo, más que por el tratamiento. ¿Qué hago en un paciente que tiene hepatopatía tirotóxica? Le tengo que dar antitiroideos para que baje la concentración de hormona tiroidea y la hepatotoxicidad mejore. Oye, pero el antitiroideo también me puede generar hepatotoxicidad, pero esto es mucho menos frecuente que la hepatotoxicidad que puede generar el exceso de hormonas tiroideas. ¿Mm? Puede haber vasculitis, también es más frecuente con propiltiuracilo, que se asocia a otro tipo de enfermedades autoinmunes. Puede haber con los dos hipoprotrombinemia, hipoglicemia, pancreatitis, aunque todo esto es poco frecuente. Lo más frecuente es la granulocitosis. Esta forma que yo acá les muestro es la forma, no está en los textos, pero es la forma que yo utilizo he visto varios casos, chicos, he visto varios pacientes a los cuales les tiene que suspender la medicación para evitar que me hagan neutropenia. O ya con neutropenia, suspender. Vean lo que, a ver, antes de ir un poquito más allá, vean acá este detalle. Les voy a contar un cuento, ¿sí? No os voy a contarles, pero les cuento. ¿Qué hago ante un paciente como esta chica, por ejemplo, que le cayó tanto los neutrófilos, le cayó a 10 neutrófilos por campo, incluso en un momento de su hospitalización llegó a estar en 0 de neutrófilos, hospitalizada? El hospital es cochino. Cochino no porque no lo barren, sino cochino porque hay un montón de gérmenes. Y si estás hospitalizado, con mucha mayor frecuencia, si tú tienes una reducción de tus defensas a granulocitosis, puedes agarrar con mucha más frecuencia una infección oportunista. Pregunta, de acuerdo a la guía, yo tengo que hospitalizar al paciente cuando está neutropénico y hacer lo que se llama aislamiento invertido. O sea, el paciente entra a un cuarto y ese cuarto no entra nadie. Solamente el paciente y cualquier persona que pueda ingresar, ingresa tipo COVID, con su mascarilla, guantes, un enterizo, su gorro, así podría entrar. Eso dice la guía. ¿Saben qué cosa hacíamos nosotros en el hospital? Viendo que lograr ese aislamiento inverso en el hospital es bien difícil, bien complicado. ¿Por qué? Porque es todo un ambiente que vas a destinar a un solo paciente, pierdes camas, y aparte que yo he visto que los aislamientos invertidos en el hospital son un desastre, pacientes que van a recibir trasplante de médula ósea y tienen que viajar a Lima, están esperando en el hospital,
Aislamiento invertido, entra el de limpieza, entra el de cocina, entra el interno, entra todo el mundo, aislamiento, y al final el aislamiento está con la ventana abierta y el aislamiento no se cumple. ¿Dónde es el mejor lugar para que el paciente se aísle? Su propia casa. Y eso no está en la guía. Entonces, los pacientes que yo he descubierto bajo este método, que tienen agranulocitosis, estoy con granulocitos 800, 400. Doctor, ¿qué hago? Suspende medicación. Segunda cosa que hago, a su casa. A tu casa, pero no te pides, no, a tu casa. Con una mascarilla puesta tú y cualquier persona que se acerque a ti se lava las manos y está con mascarilla puesta. Antes de la pandemia, ¿eh? A tu casa. La casa, tu cuarto, tu baño es un lugar mucho más limpio que la sala de hospitalización de un hospital. Y ahí los hemos tenido. Una segunda terapia para el paciente con agranulocitosis es darle factor estimulante de colonias. Y eso es lo que alguna vez hemos hecho con reacción leucemoide en algunos pacientes que utilizaban el filgastrin. Eso seguramente lo van a ver ustedes cuando hagan hematología. Filgastrin. Entonces, yo tengo dos medicamentos, propiltiuracil y metimazol. Los dos funcionan. Uno no hay en el Perú, este tenemos en el Perú. La potencia de metimazol es por 10, les contaba. Los dos son medicamentos por vía oral. Los dos se absorben casi por completo cuando se administra por vía oral. Casi no se unen a proteínas séricas. En el caso del metimazol, el propiltiuracil sí se puede unir hasta un 90%. La vida media del metimazol es más prolongada que el propiltiuracilo, lo que obliga o lo que permite que el metimazol pueda administrarse una sola vez al día, mientras que el propiltiuracilo a veces hay que dar 2, hasta a veces 3 veces al día. ¿Qué otra diferencia tiene una diferencia que hay entre el propiltiuracilo y metimazol es que el propiltiuracilo, recuerden, que inhibe la conversión periférica de T4 a T3, lo que no hace el metimazol. Otra diferencia de los dos es que el propiltiuracilo puede dar más veces al día, el metimazol puede dar una sola vez al día o 2 veces al día, pero la principal diferencia está acá. Recuerden que siempre que el propiltiuracilo tiene más frecuencia de vasculitis, de hepatopatía por medicamentos, más que el metimazol, pero esa complicación es rara. Ya. Que, sin embargo, ¿cuál es la principal virtud del propiltiuracilo respecto al metimazol? El metimazol pasa muy poco por la placenta, pero el propiltiuracilo pasa menos todavía, mucho menos todavía. El metimazol pasa poco por la leche materna. El propiltiuracilo pasa mucho menos todavía. Por lo tanto, ¿cuál es el antihipertiroideo de elección? El antitiroideo de elección en mujer gestante, propiltiuracilo. En mujer que está lactando, propiltiuracilo. Pero no hay en el Perú. Aquí en el Perú hemos llegado, yo le he usado muchas veces metimazol porque no tenemos alternativa. Pero el fármaco de elección es propiltiuracilo. Un momento, muchachos. Propiltiuracilo se convierte en el antitiroideo de elección en mujeres gestantes o lactantes, pero no la tenemos en el Perú. En el Perú puedes usar metimazol, sí, pero corres un poquito más de riesgo porque pasa un poco más la placenta, porque pasa un poco más por leche materna. Tiene algunos riesgos el utilizar este metimazol en mujer gestante, pero es más riesgoso dejar a la gestante sin tratamiento, porque el hipertiroidismo en una gestante puede generar abortos, puede generar partos prematuros, puedes perder al niño. Es más difícil, es más difícil. Aparte de los antitiroideos, puedo dar otros medicamentos. Por ejemplo, propranolol, que es un antagonista beta-adrenérgico. El propranolol me sirve básicamente para reducir la taquicardia y para reducir el tono simpático. Me reduce el temblor distal que tiene el paciente hipertiroideo para eso. El comienzo de acción es mucho más rápido. El propranolol tiene la gran ventaja de que también me bloquea la conversión periférica de T4 a T3. Eso solo hace que el propranolol, al ser más inespecífico que el bisoprolol, que el carvedilol, sea el antagonista beta-adrenérgico de elección en paciente con hipertiroidismo. No hablo en paciente con hipertensión. Esa es otra cosa. En paciente con hipertiroidismo, el beta bloqueador de elección se llama propranolol por su efecto que es menos específico y porque me bloquea el paso de T4 a T3. Quien también bloquea el paso de T4 a T3 es dexametasona a grandes dosis. También nos ayuda.
y los glucocorticoides, sobre todo la dexametasona, a veces hay que darle 4 miligramos cada 8 horas durante un tiempo definido o no prolongado por el riesgo de que te genere síndrome de Cushing. Ya, vean lo que también puede hacer la dexametasona. Vean lo que también puede hacer. Cuando un paciente hipertiroideo tiene oftalmopatía tiroidea, la dexametasona no se debería utilizar. El corticoide de elección en pacientes que tienen oftalmopatía tiroidea se llama prednisona y se usa para la oftalmopatía, no para bloquear el paso de T4 a T3. Otra medicación que se puede utilizar para el tratamiento del hipertiroidismo en general es yodo inorgánico, buscando el efecto Golchaikov. ¿Recuerdan qué es el efecto Golchaikov? No saben. Por ejemplo, yo le pregunto, no sé, pues vamos a preguntarle a este Edgar Joel. Edgar, Doctor presente. hola, ¿qué es el efecto Golchaikov? ¿Recuerdas? No Disculpe, sabes, doctor, no. no sabes. ¿Qué nos dice a ver, Heidi Alejandra? Doctor, no recordaría el efecto Bocheco. ¿Cómo dices? No recuerdo, doctor. Ay, mi Dios, me va a dar. Yadira. Yadira. Yadira Grace. No te digo, yo anoto nomás. Yadira no está en clase, ¿qué estará haciendo Yadira? José Lino. Doctor, muy buenas tardes. ¿Qué es el efecto Golchaikov? Doctor, si mal no recuerdo, me parece que es un hipotiroidismo transitorio por el yodo. Pero ¿cómo se genera? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se genera? ¿Cómo se produce? Ay, mi Dios. Me va a dar. Me va a dar. A ver. ¿Dónde está Michael Jordan? Presente, doctor, buenas tardes. Hola, Michael. Cuéntame. ¿Qué es el efecto Golchaikov? El efecto Golchaikov es, creo que, cuando el transportador de yodo se bloquea. Ya, ¿cómo se bloquea? Bueno, Raúl Cárdenas, ¿cómo se bloquea? Por un aumento de concentración de yodo extracelular, ¿no? Más que intracelular. Gracias, Raúl. Por un aumento de la concentración, Raúl no contestaba, ¿no? Por un aumento de la concentración del yodo extracelular. Al aumentar la cantidad de yodo extracelular, se bloquea el transportador de yodo, y si se bloquea el transportador de yodo, se bloquean todos los pasos necesarios para la síntesis de hormona tiroidea. Ese es el efecto Golchaikov. Les mostré en hipotiroidismo, es que no están atentos en clase, no prestan atención en clase. Chicos, el examen que viene va a ser bravo. Así como estoy viendo, ustedes no van a pasar. Y se van a quejar a la FUC seguramente. Ok, pues, yo no los apruebo si ustedes no me saben. Busco el efecto Golchaikov, aumentar el yodo extracelular. ¿Y cómo aumenta el yodo extracelular para bloquear al transportador de yodo y con eso bloquear la síntesis de hormona tiroidea? Dándole yodo al paciente. ¿Cuánto? Lugol, 8 miligramos de yodo por gota, y le vas a dar 5 8 gotas cada 8 horas. Imagínate, 5 por 8, 40. 40 por 3, 120 miligramos día. ¿Cuánto es el requerimiento manual? 52. En un día le das más de lo necesario. O si quieres, solución saturada de yoduro de potasio. 50 miligramos por gota, y tú le das una gota cada 8 horas. Y bloqueas la glándula tiroidea. El bloqueo que se genera por el efecto Golchaikov es transitorio. Es transitorio. El uso de compuestos yodados, por ejemplo, tipo, como cuál les cuento, a ver, amiodarona, por ejemplo, que a la amiodarona tiene, por si acaso, yodo en su composición, ¿ah? O contrastes yodados,
Pueden también generar el efecto Bolshakov y algunos contrastes yodados pueden bloquear a las 5' de yodasa, con lo cual bloqueas el paso de T4 a T3, aunque esto es mucho menos frecuente que con propiltirosilo que con propranolol o dexametasona. Otros medicamentos, ojo, recuerden que estos medicamentos acá que estoy mostrando, el yodo inorgánico, compuestos yodados, o el corticoide, qué sé yo, se utilizan como terapia de emergencia ante un paciente que por ahí no puede recibir de repente antitiroideos. No es terapia coadyuvante, es terapia de emergencia habitualmente. El perclorato es un inhibidor competitivo del transportador de yodo, lo bloquea sin recurrir al efecto Bolshakov, ¿ah? Y nos puede servir mucho para tratamiento de pacientes con hipertiroidismo, pero no nos ayuda mucho en la tirotoxicosis inducida por yodo. ¿Cuál es la tirotoxicosis inducida por yodo? El fenómeno Jod-Basedow. ¿Qué cosa es Jod-Basedow? Es exactamente Bolshakov. Recuerden que con Bolshakov freno la glándula tiroidea, pero todo el yodo, como les contaba, se va a ver bloqueado, pero en forma transitoria. Pasa el tiempo y el transportador de yodo como que despierta, se libera y empieza a captar más yodo y el hipertiroidismo reaparece con más fuerza. Eso se llama efecto Jod-Basedow, que es lo que le sigue al efecto de Bolshakov. Por eso el efecto Bolshakov es limitado, se busca solamente por máximo, pues 4 días, 8 días máximo. ¿Mm? Igual hay que tener en cuenta ese detalle con el perclorato. En el caso del carbonato de litio, bloquea la síntesis de hormona tiroidea, 900 miligramos día debe ser la dosis que se debe administrar. Lo único malo del litio son sus efectos colaterales que hacen que sea un medicamento que se utilice poco, pero es una alternativa darle carbonato de litio. Es una alternativa. Genera una suspensión temporal de la terapia con antitiroideos antes de pasar al paciente que utilice yodo reactivo. En ese caso se puede ir con un poquito más de frecuencia. El rituximab, esto me ayuda a reducir la concentración de anticuerpos dirigidos contra la glándula tiroidea, que son anticuerpos que pueden ser estimulantes, como en el caso de Graves, y de esa forma puede reducir la intensidad del hipertiroidismo. Lo malo del rituximab es su costo, número 1, y que el efecto que genera es bastante pequeño, y número 3, tiene muchos efectos colaterales, prácticamente no se utiliza. No se utiliza. Listo. Pero quiero que vean esto acá. Un paciente que viene con T3 total en 2.5 alta. Así viene el paciente. Le doy tiamazol y propranolol. Tiamazol 20 y propranolol 20. El propranolol viene en pastillas de 40. Y de media paciente hace cada 8 horas. Ya. Pasa el tiempo y el paciente me viene luego con una T3 total, mira, en 2.4. De 2.5 me bajó a 2.4. No hay mucha frecuencia, no hay mucha caída. Entonces aumento la dosis de 20 a 30 miligramos. Pasa un mes, 4 de agosto, es una fecha X, y la T3 total cae. ¿Cae a dónde? A lo normal. Cuando cae la T3 a lo normal, la necesidad de propranolol ya es menor, porque el paciente ya se encuentra prácticamente eutiroideo, aunque tenga TSH baja, aunque tenga T4 libre alta, porque tiene T3 normal, y tú has notado que el paciente está mejorando clínicamente. En esos casos, tú debes continuar con el antitiroideo y podrías suspender o reducir la dosis del propranolol, que solamente te sirve cuando hay tirotoxicosis. Recuerden ese pequeño detalle. Cuando el paciente, por A o B razones, no responde al tiamazol, o no hay tiamazol, o te hace granulocitosis, o te hace patopatía por antitiroideos, tienes una segunda opción que se llama yodo radioactivo. El yodo radioactivo para muchos es la terapia definitiva del hipertiroidismo, y no es tan así. Lo que les contaba al empezar la clase, el yodo, tenemos en el Perú, sí, se puede decir que tenemos en el Perú, 3 tipos de sustancias radioactivas que son útiles para captar tejido tiroideo. Yodo 123 y el tecnesio 99. Los dos se dan por vía venosa. Los dos tienen solamente radiación gamma. Me sirve para la gammagrafía. Y la radiación gamma no le hace daño a la célula tiroidea. Por lo tanto, estos dos me sirven para diagnóstico, para hacer captaciones de yodo o para hacer gammagrafías.
El yodo 131, que es el yodo que tenemos, es el yodo de los pobres, como les contaba, es un yodo que se da por vía oral, pero que tiene no solamente radiación gamma, sino también tiene radiación beta. Y la gamma, como les contaba, es una radiación de largo alcance, pero es inocua para la célula tiroidea. Pero la radiación beta es de corto alcance, pero sí es dañina para la célula tiroidea. Entonces, si tú tienes una célula tiroidea hiperfuncionante, un hipertiroidismo, el yodo 131, que por su radiación gamma me sirve para el diagnóstico también, pero por su radiación beta me sirve para tratamiento. ¿Qué es tratamiento? Matar a las células tiroideas que producen el hipertiroidismo. Entonces es absurdo que tú quieras utilizar yodo 123 o tecneso 99 para matar células tiroideas porque estas no tienen radiación beta. Tienes que tener radiación beta para que ese yodo tenga efecto terapéutico. Para efecto diagnóstico, la radiación gamma es suficiente. La radiación gamma es suficiente. La radiación beta es de corto alcance. ¿Cómo será de corto alcance? Que un paciente que consume yodo radioactivo a grandes dosis no hace hipoparatiroidismo. ¿Cómo lo ves? No te hace. ¿Cuál es el objetivo cuando das yodo radioactivo? El objetivo es este, que logres hipotiroidismo. Antes se consideraba que el hipotiroidismo era una complicación de la terapia con yodo radioactivo. Ahora se sabe, o mejor dicho, se ha llegado a la conclusión que el hipotiroidismo, más que una complicación, es el objetivo de la terapia. Mira, de complicación a objetivo, ¿cómo ha migrado? Lo que pasaba era que antes se usaba poca cantidad de yodo radioactivo para que el paciente no hiciera hipotiroidismo, sino se da eutiroideo. Pero si algo de célula tiroidea sobrevive al yodo radioactivo, esa célula tiroidea va a seguir respondiendo a los anticuerpos que siguen circulando y el hipertiroidismo regresa. Para que el hiper no regrese, le das una muy buena dosis de yodo radioactivo. Cosa que el hipotiroidismo es ahora tu objetivo y es lo que vas a buscar. Entonces, cuando un paciente te dice, con el yodo me voy a curar, no, señora. El hiper desaparece, pero va a aparecer el hipotiroidismo y este hipotiroidismo es para toda su vida. Pero es un tratamiento que es fácil de controlar, es sencillo, usted ya sabe lo que es hipotiroidismo. Bueno, supongo que ya saben lo que es la terapia del hipotiroidismo. Conociéndolos a ustedes, yo ya no sé qué decir, ¿no? Este es el yodo 131, yodo radioactivo. Vienen estas botellitas, es un líquido como el agua, claro, como el agua incoloro, como el agua. No, dicen que no tiene sabor, aunque los pacientes que he visto que toman, les pica la garganta, les pica la boca. Y viene en un contenedor de plomo, que es para que el operador, o sea, el médico, no se irradie mucho. ¿Con qué irradiación? Con radiación gamma, pero no dijeron que la radiación gamma es inocua, pero tampoco te vas a poner por gusto, pues. Ya, así viene el yodo radioactivo. ¿Ya? Ya. Para que el yodo radioactivo sea eficaz, necesitas suspender la terapia con antitiroideos. Y te explico. Acá tienes tu hipertiroidismo, es el nivel basal. Acá tienes tu hipertiroidismo, y acá es cuando has empezado a usar antitiroideos, tu metimazol. Entonces la cantidad de hormona tiroidea cae, y estás eutiroideo. Qué bacán, qué bonito. Quiero yodo. ¿Quieres yodo? Perfecto. Tengo que suspenderte la medicación. ¿Por qué? Porque al suspender el antitiroideo, aumenta el apetito de la célula tiroidea por el yodo. Aumento el apetito de la célula tiroidea por el yodo. Hago que la célula tiroidea pueda captar más yodo que cuando usas el antitiroideo. Y capta yodo, por lo tanto, suspendo la medicación. Al suspender la medicación, la hormona tiroidea vuelve a subir y el paciente ve cómo los síntomas del hipertiroidismo regresan. Y eso hay que decirle al paciente, ¿no? Doctor, pues ya estoy tranquilo, hay que suspender la medicación durante 3 meses ahora, para que me hagas una tirotoxicosis de un tiempo mucho más corto. Aumenta la T3, T4, y cuando aumenta la T3, T4 y el hipertiroidismo parece que se va a liberar, ahí tú le das flecha roja, el yodo radioactivo. El yodo radioactivo es más eficaz cuando ha suspendido el antitiroideo por lo menos 2, 3 semanas antes. Y aumenta la captación de yodo, captas más yodo, el yodo le hace más daño a la célula beta y se libera más hormona tiroidea de la célula beta. ¿Y qué va a pasar después del yodo? El hipertiroidismo empeora. Empeora.
Y eso hay que decirle al paciente, oye, vas a dejar de tomar la medicación, el hiper va a regresar. Tomas el yodo, el hiper parece que te va a tumbar. Peor va a ser. Y efectivamente peor. Pero este aumento de hormona tiroidea es ¿por qué? ¿Por producción hormonal o por liberación de hormona? Liberación. Es por liberación. Liberación. Si es por liberación, es un tiempo de tirotoxicosis corto. Pero hay que explicarlo eso al paciente porque el paciente me tiene que aguantar esta etapa. Me tiene que aguantar esa etapa. ¿Y acá qué cosa le puedo dar? Por pranolol, reposo, alimentación, nada más. Y poco a poco el paciente va a ver cómo su hormona tiroidea va cayendo, cayendo, y luego va a ser hipotiroidismo en forma permanente. Después de haber estado hipertiroideo, casi 2 meses. Casi 2 meses. Entonces, ¿cuál es la evolución post-yodo radioactivo? Una tirotoxicosis post-yodo. Sí, le hace yodo y la tirotoxicosis empeora. Empeora. Y luego la T4 y la 3 poco a poco van cayendo su concentración porque ya no hay célula tiroidea que las produzca. Y finalmente llega el eutiroidismo y luego llega el hipotiroidismo, más o menos 2, 3, hasta a veces, 6 a 8, a veces 12 semanas. Hipotiroidismo que va a ser permanente. Ventajas del yodo, me reduce el bocio. ¿Cuánto es la dosis? Esta es la dosis. 8 a 15 milicuris. Curis es la unidad de medida de esa radioactividad que el paciente toma con el radioisótopo. Milicuris. Esa es la cantidad de radiación beta que el paciente está consumiendo. Esta es para terapia, para radioablación. Para radiodiagnóstico, con yodo 271, no es lo ideal, pero puedo usar una dosis de milicuris mucho más pequeña. Recuerde que hay que suspender el antitiroideo para que haga falta, para que haga efecto el yodo radioactivo por lo menos 21 días, no 15, aquí hay un error. Por lo menos 21 días. Bueno, que algunos dicen que puede ser 15 días. Yo generalmente lo hago en 21 días. 21 días. ¿Para qué? Para que recibas una buena dosis de yodo en una glándula tiroidea que al suspender el antitiroideo aumenta el apetito por yodo, de tal forma que hace falta solamente una dosis. La dosis de yodo radioactivo es una sola vez que tú al paciente le vas a dar. Una sola vez. No puedes darle segunda dosis. A veces tienes que dar segunda dosis porque hay gente, yo recuerdo mucho, en la pandemia he visto que han proliferado un poquito estos otros colegas, que tienen miedo a terapias que pueden ser definitivas. Por ejemplo, el yodo radioactivo. Algunos pacientes, por temor a la radiación beta del yodo, oye, no, hay que darle menos, no se me radiar tanto, mejor le daremos 4 milicuris, carajo. 4 milicuris pasa lo que les digo, ¿no? Suspende la medicación, le aumenta la hormona tiroidea, le hace el yodo, aumenta más la hormona tiroidea, luego aparece un hipotiroidismo, pero como le da poca dosis, queda remanentes de hormona tiroidea, de glándula tiroidea, las cuales van a responder al yodo, a los anticuerpos, y el hipertiroidismo va a regresar. Para que no regrese, una buena dosis. Suspendiendo el antitiroideo por lo menos entre 15 a 21 días. Ya, muchachos, hasta acá. ¿Alguna pregunta? Yo, doctor, tengo dos preguntas. A ver, Buenas Mario. tardes. Bueno, la primera pregunta sería, entonces, en este caso de todo paciente con hipertiroidismo, o sea, damos, digamos, yodo radioactivo, salvo, digamos, sean embarazadas, niñas, niños adolescentes o No, a oftalmopatía niños severa. les puedes dar. Embarazados o pacientes que tienen oftalmopatía severa. Oftalmopatía, ya. Ajá. Ahora, mi segunda pregunta es en relación al hipertiroidismo gestacional, porque cuando hablamos de eso dijo que era El leve, hipergestacional es casi hiper. un evento transitorio durante el embarazo. Sí, No vas a darle antitiroideos, no vas a darle mucho menos yodo radioactivo. Eso se observa. ahí ya. Entonces, en caso de hipertiroidismo gestacional, no damos ninguna antitiroideo. No. Ahí ya. Déjala, Está bien, ya. déjala. Ujú. Otra pregunta. Muy bien, Mayo. Buena pregunta. Otra pregunta. Chicos, ayer me he amanecido, he dormido creo que media hora nada más. Estoy que me caigo de sueño, me acabo de tomar un galón de café y a pesar de esto que me caigo de sueño.
Ya muchachos, nos encontramos el próximo jueves, cuando hay una clase que por A o B no voy a poder dar.